Buenas tardes. En la clase de hoy voy a desarrollar leches concentradas. El tema de la clase de hoy se corresponde con la unidad temática número 6, industrialización de la leche y derivados. Voy a desarrollar leche evaporada o concentrada y leche en polvo. De leche evaporada o concentrada vamos a ver los tipos, la composición química, cuáles son los requisitos para su elaboración. De leche en polvo vamos a ver los tipos, los caracteres organolépticos, la composición química, los requisitos para su elaboración, la obtención del concentrado por desecación, los procedimientos de deshidratación a través del método de roller o de los cilindros y el método de spray o pulverización. Vamos a ver qué es la instantaneización, la forma de envasado, cuáles son los defectos de la leche en polvo, leches maternizadas y otras. En el cuadro se observa un volumen de venta superior de la leche en polvo entera y semidescremada de un 9,2% respecto a igual periodo del año anterior. Y como pueden ver ustedes, lo mismo sucede con la leche en polvo descremada, con un aumento de ventas de un 12,2% también respecto a igual periodo del año anterior. En cuanto a las exportaciones de leche en polvo, en los gráficos de barra pueden ver que durante el periodo que va de enero a julio del año 2020, las exportaciones de leche en polvo, ya sea leche en polvo entera, leche en polvo descremada y leche en polvo modificada, mostraron un aumento del 71,6% en comparación al mismo periodo del año 2019. Como pueden ver, el principal aumento en porcentaje se dio en la leche en polvo entera, las cuales se duplicaron, seguido de la leche en polvo modificada y por último la leche en polvo descremada. Leches concentradas. Estas técnicas tratan de conseguir una conservación a largo plazo, es decir, permiten conservar los excedentes de una estación a otra. Los objetivos perseguidos con la fabricación de leches privadas de una parte de su agua pueden resumirse en: alargan la vida útil de la leche, reducen costos de almacenamiento, comercialización y transporte, al disminuir de forma más o menos considerable el volumen que se maneja. Además, es ofrecer estos productos como materia prima, ya sea para fabricar helados, dulces y una gran diversidad de alimentos. Por deshidratación parcial se va a obtener leche concentrada. Y cuando la desecación es casi total, el producto a obtener es la leche en polvo. Leche evaporada o concentrada. Según el artículo 571 del Código Alimentario Argentino, define a la leche evaporada o concentrada, esterilizada o ultra alta temperatura, el producto de consistencia siruposa que se obtiene por evaporación parcial del agua de la leche, apta para el consumo humano. Ya habíamos visto en la clase anterior que la consistencia siruposa hace referencia a un almíbar o a un jarabe. La leche evaporada o concentrada deberá responder a las siguientes exigencias: sólido de la leche no menor a un 25%, grasa de la leche mínimo 7,8%, proteínas de la leche mínimo 7,5% y estar ausente de gérmenes patógenos, toxigénicos y de microorganismos capaces de proliferar en ella.
Leche evaporada parcialmente descremada. Según el artículo 572 del Código Alimentario Argentino, se entiende por leche parcialmente descremada, evaporada o concentrada, esterilizada o ultra alta temperatura, el producto de consistencia siruposa obtenido por evaporación parcial del agua de la leche, apta para el consumo humano. La leche evaporada parcialmente descremada deberá responder a las siguientes exigencias: sólido de la leche mínimo 21%, grasa de la leche mínimo 2,5%, proteínas de la leche mínimo 7,8% y ausencia de gérmenes patógenos, toxigénicos y de microorganismos capaces de proliferar en ella. Leche evaporada descremada. En el artículo 572 bis del Código Alimentario Argentino define a leche descremada, evaporada o concentrada, esterilizada o ultra alta temperatura como el producto de consistencia siruposa obtenida por evaporación parcial del agua de la leche, apta para el consumo humano. La leche evaporada descremada deberá responder a las siguientes exigencias: sólido de la leche no menor de 20%, grasa de la leche máximo 0,5%, proteínas de la leche mínimo 8% y ausencia de gérmenes patógenos, toxigénicos y de microorganismos capaces de proliferar en ella. En este gráfico vemos un resumen de las leches evaporadas en cuanto a las exigencias de sólidos, grasas y proteínas de los diferentes tipos, ya sea leche entera, semidescremada y descremada. Y vemos que tanto el porcentaje de sólidos como el de proteínas no van a variar mucho en cuanto a los diferentes tipos, pero sí va a variar el porcentaje de grasa, que en el caso de la leche entera debe tener como mínimo 7,8%, en la semidescremada mínimo de 2,5% y en la leche descremada máximo un 0,5%. Flujograma de elaboración de leches concentradas o evaporadas. Antes de concentrar la leche, al igual que en otros productos lácteos, debe controlarse la calidad de la materia prima con la que se va a trabajar. Además, conviene depurarla físicamente, es decir, eliminar la mayor cantidad posible de impurezas mediante sistemas de filtración. A continuación, se procede a la normalización de la leche, aunque esta práctica suele recomendarse después de la concentración y antes del tratamiento térmico. Todavía antes de la concentración, hay que tratar térmicamente la leche en un proceso denominado precalentamiento. Las condiciones a las que se lleva a cabo pueden ser de 105 a 130 grados centígrados durante unos pocos minutos o segundos respectivamente. El objetivo del tratamiento es provocar la desnaturalización de las proteínas del suero y su depósito sobre la micela caseínica, a la que quedan unidas mediante enlaces disulfuro. Con el depósito de las proteínas del suero sobre las micelas se consigue estabilizar la leche frente a una posible coagulación durante el proceso de concentración. Es evidente que con el precalentamiento se desnaturalizan enzimas, tanto de origen lácteo como microbiano, y asimismo se destruyen gran cantidad de microorganismos. En resumen, tras el precalentamiento, la leche resultante puede considerarse higienizada y es más difícil que coagule en las siguientes fases de fabricación. Tras el precalentamiento, la leche se concentra mediante un tratamiento térmico hasta alcanzar
el extracto seco deseado. Tras la evaporación, puede normalizarse el producto. Seguidamente se homogeneiza para evitar la separación de las fases grasa y acuosa. Seguidamente la leche puede enfriarse si no se somete inmediatamente al tratamiento térmico. Los requisitos legales, tratamientos mínimos, son bien de 110 grados centígrados durante 10 minutos, o sea, una esterilización con el producto ya envasado, o bien a unos 140 grados centígrados durante 2 segundos. Tratamientos de ultra alta temperatura del producto antes de envasar. Tras el tratamiento térmico, solo queda enfriar el producto hasta temperatura de refrigeración. Cuando se parte de una leche cruda de mediana calidad, se añaden en el curso de la esterilización sales estabilizantes a bajas dosis como el citrato o fosfato sódico, con el objeto de modificar el equilibrio salino y aumentar su capacidad tampón. La leche concentrada es envasada automáticamente en botes cilíndricos con una capacidad de 410 o de 170 gramos. La esterilización se realiza en autoclaves calentados por vapor. El enfriamiento final se efectúa en tanques de agua fría o más sencillamente en las mismas autoclaves, que se llenan de agua después de haber expulsado el vapor de calentamiento. Procedimientos de concentración. Todos los evaporadores que se emplean en la actualidad para concentrar la leche funcionan a presiones inferiores a la atmosférica, para que el punto de ebullición de la leche sea inferior a 100 grados centígrados, lo que va a evitar modificaciones no deseables, como por ejemplo excesiva desnaturalización de las proteínas del lactosuero, pérdida de nutrientes, etc. Los factores de los que depende la temperatura de ebullición de la leche en un sistema de evaporación son la presión en cada punto del sistema, el grado de concentración conseguido en cada evaporador y la cabeza hidrostática. Los más usados para la concentración de leche son los evaporadores de tubos largos descendentes, dado que suelen provocar un daño térmico menor que los otros sistemas. Estos son de construcción simple y comparativamente baratos. Asimismo, en la actualidad solo se emplean sistemas con mecanismo de ahorro energético, como es el caso de los evaporadores basado en el principio del múltiple efecto. Se estima que con un evaporador de este tipo, de múltiple efecto, la energía consumida para conseguir el rendimiento es de aproximadamente la mitad de lo que se gastaría con un evaporador simple. En la industria no es difícil encontrar evaporadores de hasta 7 efectos. Por ejemplo, de las temperaturas de ebullición de la leche en un sistema de 7 efectos, el primer efecto estaría a 70 grados centígrados, el segundo a 67 grados centígrados, el tercero a 63 grados centígrados, el cuarto a 59 grados centígrados, el quinto a 55, el sexto a 50 y el séptimo a 45 grados centígrados. La única forma de que este sistema funcione radica en que la presión vaya disminuyendo en cada efecto para conseguir que los puntos de ebullición de un líquido sea cada vez más concentrado, o sea que sean cada vez menores. Leche en polvo. Según el artículo 567 del Código Alimentario Argentino, se entiende por leche en polvo el producto que se obtiene por deshidratación de la leche de la vaca, que ésta puede ser entera, descremada o parcialmente descremada y apta para la alimentación humana mediante procesos tecnológicamente adecuados.
La leche en polvo se clasifica por el contenido de materia grasa en entera cuando este porcentaje es mayor o igual a un 26%, parcialmente descremada cuando es mayor de 1,5 y menor de 26%, y descremada cuando el porcentaje de materia grasa es menor o igual a 1,5%. Y de acuerdo a su humectabilidad y dispersabilidad se clasifica en instantánea o no. ¿Cuáles son las características sensoriales de la leche en polvo? Se debe presentar como un polvo uniforme, sin grumos, de un color blanco amarillento, con olor agradable, no rancio, debe ser semejante al de leche fluida y sin olores extraños. Y no debe contener sustancias extrañas macroscópicamente o microscópicamente visibles. La solubilidad no será inferior al 99%. No deberá contener sustancias conservadoras, antioxidantes, estabilizantes ni residuos detectables de antibióticos. Se podrá adicionar lecitina como emulsionante en cantidad no superior a 0,5% y dióxido de silicio como antihumectante en cantidades no superiores a 0,5%, no siendo obligatoria su declaración en el rotulado. Podrá adicionarse gases inertes como nitrógeno y dióxido de carbono para el envase. En este cuadro podemos apreciar la composición química de la leche en polvo, que se acuerdan que de acuerdo al porcentaje de grasa, la leche en polvo se clasificaba en entera, parcialmente descremada y descremada. Entera, cuando tenía un porcentaje de materia grasa mínimo de un 26%, parcialmente descremada entre 1,5 y 25,9, y en la leche descremada un máximo de materia grasa de 1,5. Como ustedes pueden apreciar, a medida que disminuye la materia grasa, aumenta el extracto seco desgrasado, como son las proteínas, los glúcidos y las cenizas. Las proteínas para la leche entera es mínimo 25%, para la parcialmente descremada mínimo 28% y para la descremada un 33%. Lo mismo que aumentan los glúcidos a medida que disminuye la materia grasa. Para la leche entera un 36%, para la parcialmente descremada 40% y para la leche en polvo descremada un 47%. Y con respecto a la ceniza, el porcentaje máximo para la leche entera es de 7%, para la leche parcialmente descremada máxima de 8% y para la leche descremada máxima de 8,5%. Y el porcentaje de humedad también va a variar de acuerdo a la clasificación de la leche. Por ejemplo, en la leche entera, una humedad máxima de un 3,5%, en la parcialmente descremada máxima 4% y en la leche descremada máximo 4,5%. Flujograma de elaboración de leche en polvo. Su fabricación requiere de leches de buena calidad, no ácidas. Después de la depuración física, la mezcla es normalizada para que la composición del producto acabado responda a las características indicadas en los embalajes. No se debe en ningún caso deshidratar directamente la leche, sino que es necesario concentrarla previamente hasta aproximadamente un 30 o 40% de su extracto seco por dos motivos. Uno es que si se deshidrata una leche sin concentrar, se obtendría una partícula de leche en polvo muy rica en aire, muy poco densa, que ocuparía mucho espacio y se oxidaría fácilmente. Por lo tanto, la densidad de la partícula es baja y al reconstituir la leche, o sea mezclar,
la leche en polvo con agua y pretender disolverla, puede flotar y resultar muy difícil sumergirla y disolverla. Y el otro motivo es la economía de calor. Es más barato el proceso de concentrar y después deshidratar leche que deshidratar leche fresca directamente. Tradicionalmente se han empleado dos métodos de deshidratación: el método de los cilindros y el sistema de nebulización o atomización. Tras el proceso de deshidratación, solo queda enfriar la leche en polvo y envasarla. El envasado requiere ciertos cuidados, dado el carácter sumamente higroscópico del producto. Es imprescindible un envase hermético e impermeable al vapor de agua. También hay que cuidarse de las posibles oxidaciones, ya que se trata de un alimento de larga conservación que va a permanecer a temperatura ambiente. Lo habitual es incluir antioxidantes, aunque también es frecuente envasar la leche en polvo en atmósferas de nitrógeno. Otro sistema para combatir las oxidaciones es comprimir la leche en polvo, eliminando parte del aire en grandes bloques para su almacenamiento y transporte. Métodos de deshidratación o desecación. Tradicionalmente existen dos métodos de deshidratación o desecación. El que vemos acá es un sistema de nebulización o atomización, que consiste en pulverizar muy finamente la leche hasta que se forme una niebla en el interior de una vasta cámara barrida por una corriente de aire caliente. La deshidratación que se va a producir es instantánea y la leche cae en la parte inferior de la cámara. La cámara o torre de secado comúnmente tiene una forma cilíndrica o cilindro-cónica. Debe estar calorifugada y dotada de ventana de vidrio para vigilar el trabajo, así como una puerta para efectuar la limpieza. En esta diapositiva vemos la descripción del proceso de secado, de spray o atomización. El producto líquido se encuentra en el tanque de alimentación. A través de un filtro de producto se impulsa por la bomba y pasando por un conjunto de tuberías y accesorios llega hasta el atomizador. El quemador del horno y su cámara van a proveer la temperatura necesaria para calentar la corriente de aire de secado. Esta corriente es forzada por el ventilador, el cual hace que el aire caliente circule a través del dispersor y se va a distribuir uniformemente alrededor del disco del atomizador, del cual fluye el líquido pulverizado. Cuando este último choca con el aire caliente, el secado se produce en forma casi instantánea debido al tamaño de la gota. Como parte de esta es sólido, o sea, el producto en determinada concentración, cae en forma de polvo en el interior de la cámara de secado y va a ser aspirado por el ventilador y llevado por la tubería de interconexión hasta el ciclón, donde se separan el polvo de aire y se obtiene el producto terminado. Este último sale por una válvula rotativa para ser envasado. El aire separado escapa al exterior por medio de una chimenea, llevándose consigo un muy pequeño porcentaje de polvo. En ciertos casos, productos con alto costo comercial o con graves efectos contaminantes para el medio ambiente, la utilización de un sistema lavador de gases permite recuperar el producto y volver a utilizar. La obtención de secado por este método, que es el de los cilindros o roller, lleva dos cilindros que están muy próximos entre sí, que son calentados interiormente por vapor. Estos cilindros giran lentamente en sentido inverso. La leche cae entre los dos cilindros y se reparte uniformemente por sus superficies.
La deshidratación que se va a producir es muy rápida y la leche forma una película que desprende una cuchilla por raspado. El vapor de agua es aspirado por una campana que está situado por encima de los cilindros. El tratamiento térmico que se produce aquí es brutal, ya que la leche se somete a una temperatura entre 130 y 150 grados centígrados, por lo que modifica la estructura físico-química de la misma, lo que hace que sea preferible para obtener leche en polvo de calidad el procedimiento por nebulización. Los aparatos de cilindro todavía rinden gran servicio en la preparación de ciertas leches en polvo destinadas a usos industriales o a la alimentación del ganado. Acá en esta diapositiva vemos los dos métodos de secación, el de atomización o spray y el de los cilindros o roller. El método de atomización o spray, la cámara va a requerir una temperatura próxima a los 150 a 160 grados centígrados. Va a consistir en pulverizar finamente en forma de nube las partículas que flotan en el aire, va a producir un secado instantáneo, va a tener la forma más o menos esférica, con superficies lisas y gran cantidad de células de aire. La solubilidad va a ser del 99% y este sistema va a requerir grandes inversiones en tamaño y complejidad de equipos. El método de los cilindros o roller va a requerir una temperatura entre 130 y 150 grados centígrados. La leche va a tener forma de película. Las partículas van a contactar con las paredes. Se va a producir una deshidratación brutal. Va a tener forma de plaquetas irregulares con superficies rugosas y bordes ásperos. La solubilidad va a ser del 59% y va a tener menor gasto en equipos y en espacio de construcción. La instantaneización es un proceso que permite obtener partículas de leche en polvo de tamaño grande y bastante densas, que se sumerjan, distribuyan en el seno del agua y se disuelvan bien. Para que un producto deshidratado en polvo pueda clasificarse como instantáneo, se requiere un equilibrio correcto entre las características de mojabilidad, que es la capacidad de la partícula de polvo de leche de absorber agua de su superficie. Sumergencia es la capacidad de sumergirse después de haber sido mojado. Dispersabilidad es la capacidad de distribuirse uniformemente en toda el agua. Y la solubilidad es la capacidad de disolverse. Envases para leche en polvo. Las leches en polvo deben ser envasadas en recipientes de primer uso, que sean herméticos, adecuados para las condiciones previstas de almacenamiento y que le confieran una protección apropiada contra la contaminación. Ahí, por ejemplo, vemos los envases hojalata, que son recipientes de material impermeable a la luz visible y o ultravioleta, al aire y al vapor de agua. Pueden ser llenados al vacío o con un gas inerte permitido. Y el vencimiento puede ser de 12 meses. Los envases de plástico son recipientes permeables a la luz visible y o ultravioleta y con permeabilidades máximas permitidas por el Código Alimentario Argentino. Deberán incluirse en otro permeable a la luz visible y o ultravioleta. El vencimiento es de 6 meses. La conservación de las leches en polvo no requiere refrigeración. Se almacenar en un lugar fresco, seco y sin exposición directa a la luz solar. La presentación de la leche en polvo se comercializan en envases de 500 gramos, en bolsas que puede ser de 5, de 10 y 25 kilos y en pouch de 200 gramos, 400,
750, 800 y 900 gramos. En el rótulo se debe indicar el porcentaje de grasa correspondiente, ya sea para leche entera, parcialmente descremada y leche descremada. Puede ser instantánea si correspondiere. Por ejemplo, en estas imágenes vemos que lleva la información nutricional, los ingredientes y el modo de reconstituirla. Y en la imagen de la derecha es una bolsa de 25 kilos. También nos dice la composición típica, que es una leche entera, hecha de vaca y es secada por atomización. También lleva la forma de almacenaje, el número de lote, fecha de elaboración y fecha de consumo. Defectos de la leche en polvo. Les voy a mencionar algunos defectos que puede presentar la leche en polvo. Acidez. La acidez de la leche en polvo reconstituida debe ser como máximo 18 grados Dornick. Cuando la acidez es menor, indica una neutralización excesiva, pero cuando es mayor, indica una mala calidad de la leche. La aparición de sedimentos. La principal causa de la aparición de sedimentos son las partículas quemadas, que frecuentemente provienen de depósitos carbonizados del interior de la cámara de secado, que se van desprendiendo y contaminan el producto. En cuanto a la humedad, cuando el contenido de humedad es mayor que el establecido por el Código Alimentario Argentino, máximo de un 4,5%, indica que las condiciones de secación no fueron las óptimas. Cuando la leche contiene mucha humedad, cambia su sabor, su solubilidad y otras propiedades físicas. La solubilidad es una característica fundamental en la leche en polvo. Los productos poco solubles forman un sedimento desagradable. El sedimento que se forma después de reconstituir la leche en polvo se mide y se expresa como índice de insolubilidad, es decir que en realidad la solubilidad se mide por su grado de insolubilidad, que debe ser de máximo 1 mililitro. La rancidez hidrolítica ocurre tanto en la leche en polvo entera como descremada y va a ser causada por una pasteurización insuficiente o por la contaminación de leche tratada con leche cruda. La oxidación, tanto la rancidez como la oxidación, se deben a la reacción del oxígeno y de algunos metales pesados con la grasa. La ausencia de sustancias antioxidantes da lugar a la aparición de este defecto. Y un recuento microbiano alto significa que la leche utilizada al inicio del proceso era de mala calidad o que se ha producido una contaminación después de la pasteurización. Las leches maternizadas son sustitutos de la leche materna que se utilizan generalmente durante los primeros años de vida. Permiten cubrir las necesidades nutricionales de los lactantes para lograr un crecimiento armónico. A lo largo del tiempo, las fórmulas han evolucionado para parecerse lo más posible a la leche materna, para evitar ciertos trastornos digestivos del lactante o más recientemente para intentar prevenir la aparición de ciertas enfermedades. En este cuadro tenemos la composición química comparando la leche de la vaca versus la leche de la mujer. Recordarán que la leche de la vaca tenía un extracto seco total que estaba representado con un 12,5%, de los cuales 3,5% era de materia grasa, la lactosa, que era el componente más abundante y más estable, con un 4,7%, proteínas con un 3,4%, de las cuales la más abundante es la caseína, con un 2,7%, y 0,7% de albúminas. En la mujer
el extracto seco total es de 11,7, que representa 3,2% de materia grasa, lactosa de 6,5%, proteínas 1,8%, de los cuales el 1% es caseína y 0,8% de albúmina. Y también contiene sales en una proporción de 0,2%. Los sustitutos lácteos para mascota surgen de la necesidad de contar con un producto que cubra la falta de leche materna, especialmente en el momento en que nacen los cachorros y en la etapa que comienzan a ingerir las primeras raciones. Cuando un cachorro es huérfano o la madre no tiene leche, se debe recurrir a un sustituto lácteo cuya fórmula se asemeje a la leche materna tanto en proteínas como vitaminas y minerales. Y en el mercado existen varias fórmulas comerciales para nuestras mascotas. En este cuadro tenemos la composición química de la leche de la vaca versus la leche de la perra y la gata. Como ya estuvimos viendo, los sólidos totales de la leche de la vaca representan un 12,5%, de los cuales 3,5% representa la grasa, 3,4% de proteínas y el componente más abundante, que es la lactosa, con un 4,7%, y también contiene sales en una proporción de 0,9%. Acá vemos que hay una diferencia de la perra y la gata comparando a la leche de la vaca, donde podemos apreciar que tiene más sólidos totales, casi el doble o más del doble, de los cuales la perra contiene 25,2% y la gata un 20%. También contiene más grasa, un 10% en el caso de la perra y 5% en el caso de la gata. Proteínas también tiene más proteína la perra y la gata, con un 11% y un 9% en el caso de la gata. La lactosa, en el caso de la perra, tiene un 3% y la gata un 5%. Este componente no varía mucho en las tres especies. Las sales, la perra contiene 1,2% y en el caso de la gata un 1%. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que la perra y la gata tienen más sólidos totales con respecto a la vaca, también tiene más grasa y tiene más proteína. Entonces, ¿qué debemos hacer si tenemos un cachorro que quedó huérfano? Entonces, a la leche de la vaca nosotros tenemos que aumentar el extracto seco, o sea, le tenemos que aumentar la grasa y la proteína. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar yema de huevo o podemos usar huevo entero. También podemos usar crema de leche para producir un aumento del extracto seco. Esta es la bibliografía que utilicé para realizar la clase: el ALAIS, el BEISER, el WALTRA y el Código Alimentario Argentino en el capítulo 8 para encontrar lo referido a alimentos lácteos.